Mi mente se agita al recordarlo, pero empezaré. La tierra llevaba muchos días estremeciéndose. No estábamos muy asustados porque esto es normal aquí. Pero por la noche los temblores fueron en aumento y todo empezó a sacudirse hasta derrumbarse. En el crepúsculo del siglo I, el Imperio Romano se vio sacudido hasta sus cimientos. Los edificios cercanos trepidaban con tal fuerza que estábamos seguros de que moriríamos si nos quedábamos. Al huir, cogí a mi madre de la mano. El mar se tragó a sí mismo y luego lanzó una ola gigantesca. Podían oírse los gemidos de las mujeres, los llantos de los bebés y los gritos de los hombres. Algunos le temían tanto a la muerte que oraban para que llegara pronto. El escritor sobrevivió a la erupción del monte Vesubio, pero otros desastres sacudieron su vida y la de millones de hombres del imperio, ya que cuando el siglo I superó su primera parte, estalló la guerra civil y de nuevo el despotismo acechó la capital. Muchos se preguntaban si Roma se hundiría tras un siglo de gloria. Si los años de cataclismos destruirían el Imperio Romano en el siglo I. Años de cataclismos. A medida que iba transcurriendo el año 68, la ciudad de Roma estaba a punto de cumplir un siglo de paz continuada. Reinaba la prosperidad. Los tiempos peligrosos parecían enterrados en la historia y las gentes vivían la vida con una cómoda rutina. Se levantaban al amanecer y se preparaban para hacer o recibir las visitas matinales. Las mujeres utilizaban cosméticos a base de minerales y ceniza, además de perfumes importados. Las más ricas vestían colores llamativos, llevaban joyas elegantes y complicados peinados. La moda exigía que los hombres se afeitaran esmeradamente, pero según un humorista, las herramientas de la época hacían que seguir la moda fuera algo doloroso. Estas cicatrices de la barbilla hacen que me parezca un viejo boxeador. No me las hizo mi esposa en un arranque de furor, sino la mano criminal y la hoja malvada de mi barbero. El macho cabrío es el único animal que tiene el valor de lucir barba evitando la cuchilla. Sin embargo, esas tranquilas vanidades fueron olvidadas en el año 68, el año en que fue derrocado el emperador Nerón. Y con él, la dinastía que había gobernado Roma durante un siglo. La revuelta había empezado en la Galia y se había extendido rápidamente a Hispania. El ejército imperial destinado allí se amotinó y marchó hacia Roma. Nerón se suicidó. En el imperio resonaba la furia de la guerra civil. Los generales repartidos por todo el mundo se preguntaban si ellos también deberían participar en la refriega. En la provincia de Judea, un hombre ya se había endurecido en la batalla. Se llamaba Vespasiano. Era uno de los mejores generales del imperio. Durante 3 años, Vespasiano había estado luchando para sofocar una revuelta local. Con la victoria muy próxima, las ambiciones de Vespasiano se centraron repentinamente en un objetivo sin precedentes para un hombre de su posición social. Vespasiano no pertenecía a la vieja aristocracia. Su familia provenía de un pequeño pueblo no muy lejano de Roma, aunque era otro mundo en cuanto a clase social. Su padre y su abuelo habían sido recaudadores de impuestos y soldados. A él le gustaba presumir de ser un hombre del pueblo.
uno más del campamento. Un hombre que era igual que sus soldados. Las tropas de Vespasiano le alentaron para que tomara el poder. También le respaldaron soldados de otras provincias. Animado por la oportunidad, Vespasiano les ordenó que marcharan sobre la capital. La vanguardia de las tropas de Vespasiano partió de los Balcanes, rodeó el mar Adriático y cayó sobre Roma. Pero cuando llegaron a Italia, tuvieron que enfrentarse al enemigo. Y por primera vez en 100 años, el enemigo eran otros romanos. El historiador Casio Dio describe la tragedia. Lucharon como si fueran extranjeros y no conciudadanos. Ni siquiera al caer la noche dejaban de combatir. Cuando la luna iluminaba por entre las nubes, podía verse a los agotados oponentes hablando. Mientras por aquí unos estaban peleando, por allá otros descansaban, apoyados en sus espadas. Ocasionalmente uno de ellos se dirigía a otro del bando contrario y le decía: «Compañero soldado, ciudadano, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos peleando? Lucha a mi lado». El otro replicaba: «No, tú ven conmigo», y así pasaban la noche, hasta que salía el sol, alternando los combates con las conversaciones. Por la mañana, las tropas de Vespasiano empezaron a dominar la situación. Siguieron matando a sus compatriotas, saquearon un pueblo cercano y, borrachos de sangre y pillaje, llegaron a Roma. Muy pronto la capital del imperio se convirtió en el campo de batalla de dos ejércitos enfrentados, y los civiles de Roma quedaron atrapados entre ellos. La ciudad de Roma estaba asediada y sus habitantes luchaban o huían o incluso se unían al pillaje, esperando que les confundieran por invasores y así salvar la vida. Murieron unas 50.000 personas. Las tropas de Vespasiano ganaron la batalla y el débil Senado ratificó el resultado. Vespasiano, un hombre salido del mundo rural, ya era emperador de Roma. La guerra civil reveló el inconfesable secreto del imperio. El poder descansaba en la fuerza militar. Cualquiera que tuviera el suficiente apoyo militar podía aspirar al trono imperial. Y cualquier emperador debería tenerlo en cuenta. Roma se había convertido en una dictadura militar y los ciudadanos del imperio se preparaban para un futuro incierto. Saludos, amigo mío. Te escribo sumido en la más profunda tristeza. La hija pequeña de nuestro común amigo Fundano ha muerto. Plinio el joven fue testigo de su época. Sus cartas, publicadas en vida, muestran a este esforzándose para reconciliarse con unos tiempos turbulentos, tanto en su vida privada como pública. Nunca había visto una niña más alegre y amable y que más mereciese una larga vida. Con apenas 14 años, unía a una modestia virginal la sabiduría y dignidad de una mujer madura. Y su temprana muerte ha sido todavía más trágica, ya que pronto iba a casarse con un joven de buena familia. Ya había sido elegido el día de la boda y enviadas las invitaciones. La alegría se ha convertido en tristeza. Plinio era un niño cuando comenzaron las guerras civiles romanas. Había nacido en el seno de una familia acaudalada del campo del norte de Italia. Lejos de la capital, había escapado al contacto con la violencia inmediata de la guerra, pero no pudo escapar a la tragedia personal. Su padre murió cuando Plinio solo era un niño.
Aunque se trataba de algo muy corriente, fue un golpe que cambió su vida. Además de los avatares de la guerra, muchos romanos morían jóvenes debido a enfermedades infecciosas o de hambre, y las mujeres de parto. Los entierros y los duelos eran la dolorosa norma de la vida cotidiana, y los monumentos antiguos inmortalizan la emoción intemporal de las pérdidas. Aquí estoy enterrada. Viví 27 años, de los cuales estuve casada 16. Fui una esposa fiel que dio a luz a 6 hijos, de los cuales solo uno me ha sobrevivido. A mi muy querida esposa, que vivió conmigo durante 18 años y no me dio ningún motivo de disgusto, pero ahora me quejo y os ruego, espíritus, que me devolváis a mi esposa, ya que no puedo seguir experimentando tan cruel separación. Estos eran lamentos que Plinio podía comprender con facilidad, ya que los acontecimientos de su infancia le habían enseñado pronto y bien que la vida era efímera. La fama, concluía él, era la única compensación. Al hacer la crónica de su tiempo, Plinio esperaba poder conformar el legado del imperio y escribir el suyo propio. La muerte parece amarga y prematura para aquellos que están componiendo obras eternas. Pienso en mi propia mortalidad, en mis propios escritos. No hay duda de que las mismas ideas te atemorizan a ti. Mientras tenemos vida, debemos esforzarnos por destacar para que la muerte encuentre poco que llevarse. Mientras Plinio se enfrentaba a la precaria naturaleza de la vida en el siglo I, Vespasiano, el nuevo emperador, se encontraba en Egipto, enfrentándose a las realidades de la política de finales de siglo. Sus tropas controlaban Roma, pero Vespasiano sabía que Egipto era una de las claves para la supremacía. Necesitaba dirigir el suministro de alimentos de Roma, el grano que crecía a lo largo del Nilo. Necesitaba dominar las tropas allí acampadas y necesitaba el aura de grandeza que ya proporcionaba la cultura egipcia. El inesperado y aún nuevo emperador carecía de autoridad y grandeza, pero ambas cosas le fueron ofrecidas. El biógrafo Suetonio recuerda los primeros y difíciles pasos del emperador en su nuevo papel. Vespasiano recibió en audiencia a gran cantidad de gente y se le acercaron 2 hombres que le rogaron que los curara de sus males. Le dijeron que habían visto en su sueño que el ciego recuperaría la vista si Vespasiano le escupía en los ojos y que el otro andaría si Vespasiano le tocaba con el talón en la pierna lisiada. El emperador vaciló y al principio se negó, pero sus amigos le convencieron para que lo intentara abiertamente ante la muchedumbre. Para sorpresa de Vespasiano, los inválidos se curaron. Todos los emperadores necesitaban una cierta legitimidad, necesitaban autoridad, necesitaban alguna señal de que su poder venía de más allá, que contaban con la voluntad de los dioses. Es muy común que alrededor de los emperadores circulen historias de milagros, especialmente Vespasiano, porque él llegó al poder de la nada. No pertenecía a la dinastía reinante. Necesitaba esas señales de autoridad. Vespasiano aceptó su nueva posición social, pero sabía que solo la imagen no mantendría unido al imperio, que su auténtico poder procedía de los militares. Y nada lo consolidaría más que una victoria en el extranjero. Vespasiano volvió a prestar su atención a Judea, la provincia que había abandonado apresuradamente el año anterior. Judea seguía estando en llamas. Durante 5 largos años, la población judía había estado librando una guerra de liberación a gran escala contra Roma. La revuelta mostró una audacia admirable, pero a un coste asombroso. En el año 70, las fuerzas romanas habían reducido a ruinas humeantes gran parte del territorio.
El ejército judío se había visto reducido y los pocos rebeldes supervivientes estaban sitiados en la ciudad amurallada de Jerusalén, con una notable excepción. Se llamaba Josefo. Josefo era un aristócrata judío. Había sido educado como un fariseo. Para su pueblo era un luchador por la libertad y un líder militar. Pero estaba convencido, o quizá se convenció él mismo, de que Dios se había puesto del lado de los romanos en esa batalla, en esa guerra. Pocos meses antes, Josefo había sido un luchador rebelde, pero fue capturado y cambió de bando. En esos momentos se movía libremente por el campamento romano, fuera de los muros de Jerusalén, y ofrecía al ejército invasor información de vital importancia. Los antiguos aliados de Josefo, incluso su propia familia, seguían asediados en el interior de la ciudad. Pero en nombre de los romanos, Josefo pidió a sus compatriotas judíos que se rindieran. He rodeado el muro. Les he rogado que salven la vida, su país y su templo. Sabían que la fuerza de Roma es irresistible. ¿Qué pueblo ha conseguido liberarse de los romanos? Los favores de la fortuna son para Roma y ahora Dios está en Italia. Hombres testarudos, arrojad las armas y apiadaros de vuestra ciudad en ruinas. Mi familia está atrapada en su interior con vosotros. Tal vez creáis que por eso os conmino a la rendición. Podéis matarlos. Coged mi sangre como pago de vuestra salvación. Yo también estoy dispuesto a morir si así entráis en razón. Los defensores ignoraron sus llamamientos. El cerco romano continuó estrechándose. Los soldados romanos talaron todos los árboles en varios kilómetros a la redonda. Construyeron una enorme torre para escalar la fortaleza judía. Pero los túneles que los rebeldes habían excavado para conseguir suministros habían debilitado los muros de Jerusalén. Para sorpresa de todos, de repente uno de ellos se derrumbó. Y los asombrados romanos entraron en tromba. Romanos y judíos lucharon cuerpo a cuerpo por las estrechas y tortuosas callejuelas. Muy pronto los judíos sobrevivientes fueron acorralados en su último bastión, el muro del templo sagrado de Jerusalén, que estaba en lo más profundo de la ciudad. El templo era el símbolo de la fe, y no solo para los judíos que vivían en Jerusalén, lo era para todos los judíos del Mediterráneo, la mayoría de los cuales nunca habían estado en Jerusalén, ni habían visto el templo, pero para ellos era el símbolo de la continuidad del judaísmo. Por muy sagrados que fueran, los muros del templo no pudieron soportar la furiosa embestida. Un soldado romano echó leña ardiendo en el templo. Inmediatamente, el lugar estalló en llamas. Las tropas romanas lo invadieron. Josefo presenció la masacre. Reinaba el caos absoluto. Los que huían se confundían con los muertos. La mayoría de los que habían muerto eran ciudadanos desarmados. Murieron allí donde los pillaron. Alrededor del sagrado altar, los cadáveres se amontonaban hasta que resbalaban por el río de sangre que bajaba por los peldaños. Los gritos de los heridos se oían por todas partes. No puedo imaginar nada más terrible que aquellos alaridos. La rebelión fue sofocada. Miles de seres humanos habían muerto, pero para muchos judíos el destino del templo había sido más devastador que la carnicería humana. Sin lugar donde celebrar sus ritos, los judíos de Jerusalén se prepararon para la extinción de su religión. Pero el judaísmo no estaba destinado a morir. Los judíos de otros puntos mantuvieron vivas sus prácticas y sus recuerdos. Irónicamente, uno de ellos fue Josefo. El rebelde colaboracionista siguió al ejército conquistador hasta Roma, llegando incluso a ser ciudadano romano. Pero no renegó de sus raíces. Tal vez para tranquilizar su conciencia, Josefo dedicó el resto de su vida a narrar los hechos que había presenciado y se convirtió en uno de los cronistas de la historia judía.
Recientemente me he pasado todo el tiempo escribiendo tablillas o libros. Te preguntarás cómo es eso posible cuando se celebran carreras. No son un espectáculo que yo encuentre tentador. Me maravillo de que miles de personas sean tan infantiles que quieran ver una y otra vez caballos galopando, arrastrando hombres de pie en una cuadriga. Mientras Judea ardía, la capital del imperio volvía a los ritmos de la paz. Y Plinio a los ritmos de un joven caballero romano. Plinio y su madre, viuda, se habían trasladado a Roma. Su familia decidió que solo la capital podría proporcionarle al muchacho la educación adecuada. Pero más tarde escribiría: el estudioso recién llegado encontró que Roma era una ciudad de contrastes, ricamente dotada, pero derrochando su cultura. Este año ha producido una gran cosecha de poetas, a pesar de la reticencia del público para ir a escucharnos. La gente dice que en tiempos de nuestros padres todo era diferente. En cierta ocasión, el emperador Claudio estaba paseando, en uno de sus raros descansos, cuando se enteró de que tenía lugar una lectura de poemas. Tan grande era su amor por las letras que inesperadamente se unió al público. Pero hoy, incluso hombres con mucho tiempo libre desatienden las artes. El refinamiento perdido que lamentaba Plinio quizá fuera más imaginario que real, pero Roma había cambiado durante el siglo I. Muchas de las viejas familias se habían extinguido, y las nuevas, como la del mismo Plinio, iban adquiriendo prominencia. Los extranjeros también gozaban de una mayor influencia, y sus culturas tenían un fuerte impacto en Roma. Nuevas religiones, como los ritos de Isis y Mitras, fueron traídos de Oriente, así como la filosofía griega. Los romanos no eran imperialistas en cuanto a su cultura, ni decían, tenéis que hacer lo mismo que nosotros. Todo lo contrario, daban una gran libertad. Roma no imponía su voluntad en este sentido. Las culturas locales tuvieron la oportunidad de hacer sus propias contribuciones de formas muy variadas. La disposición de Roma de abrazar culturas que no fueran la suya era una de las claves de la fuerza del imperio. Pero para algunos también era algo profundamente inquietante. A finales del siglo I, un hombre llamado Juvenal escribía mordaces sátiras expresando las frustraciones de muchos romanos. Pocos grupos escaparon a la pluma envenenada de Juvenal. Deja que te diga algo de esa raza que tanto me horroriza. No puedo soportar ver nuestra ciudad llena de griegos. Desde hace demasiado tiempo, Oriente ha echado esa escoria en nuestro querido Tíber, trayendo consigo su lengua y sus costumbres, sus flautas y sus absurdos instrumentos de cuerda. ¡Qué paradoja! Los extranjeros que acaban de llegar a Roma reciben mejor trato que yo que respiré por primera vez en la ciudad. Juvenal es un sátiro que dispara a cualquier blanco que se mueva. Pero al hacerlo, crea un personaje consecuente consigo mismo. Y el personaje es el del buen romano. Lo que un romano debería ser en una ciudad en la que todo va mal. Porque Roma ha dejado de ser romana, ya que está inundada de inmigrantes. Juvenal es la voz de los romanos anticuados, que protestan por la forma en la que está cambiando el mundo que le rodea. Realmente irritante es esa mujer que se sienta en una cena e inmediatamente empieza a disertar pomposamente, comparando los méritos de Virgilio con los de Homero. Las palabras salen como vómito de su boca, sonando como cazuelas y sartenes. Abogados y comerciantes, ni siquiera otras mujeres se atreven a hablar. Estos temas son cosa de hombres. La amargura de Juvenal no era universal. Cuando el siglo entró en sus últimas décadas, la mayoría de los romanos estaban invadidos por una oleada de optimismo al considerar que el imperio había recuperado su rumbo. En esos momentos, con Jerusalén conquistado, la capital celebraba su primera victoria en el extranjero durante años. Josefo, el exrebelde, también estaba allí. Ese día,
la ciudad de Roma celebró la victoria sobre sus enemigos, el final de la guerra civil y el principio de la esperanza de un futuro próspero. En el desfile, los trofeos de guerra, de todas las formas posibles, fluían como un río de oro, plata y marfil. Pasaban maravillosas estatuas de dioses grandes y tallas con gran habilidad. Y había criaturas de muchas tierras. Pero lo que sobresalía por encima de lo demás eran los objetos conseguidos en el Templo de Jerusalén. Josefo entendió que aquel era un momento fundamental. Simbolizaba el restablecimiento de un imperio traumatizado por la guerra civil, el resurgir de la desgastada sociedad de Roma y la irrebatible autoridad del nuevo emperador Vespasiano.